Esto que vamos a contar hoy es cómo la gente que se ha enfrentado al problema de cómo hacer sostenible una empresa ha ido dando soluciones. Porque si tuvierais vosotros que poner, imaginaos que queréis montar una empresa, que sois buenos haciendo aplicaciones, por ejemplo, que alguno de vosotros incluso sabe hacer aplicaciones de estas de teléfono móvil. ¿Cuál es el primer problema con el que se enfrentaría? Una pregunta que tiene que responder si quiere salir al mercado. ¿Qué es lo que va a querer la gente? Bueno, bien. Sí. ¿Interesará mi producto o no interesará mi producto? En el caso del cobre, en principio, vamos a demostrar que interesa el producto, pero efectivamente, esa es una de las preguntas. ¿Es interesante el producto que yo vendo? Pero hay otra. Hay una que es muy importante. A la hora de tú colocar tu producto, ¿qué te tienes que plantear? ¿Qué pensáis que os tenéis que plantear? Imaginaos que haces la aplicación, una aplicación maravillosa, y ahora tú dices, tío, te la vendo. Y te dice, tío, ¿cuánto? No, el precio. Pero el precio, ¿qué pasa? Que el precio normalmente os viene dado. Y aquí ahora vamos a ver cómo se le pone el precio no al cobre metal, que también, sino cómo al servicio que nosotros hacemos con el cobre metal, que es depurarlo hasta que sale ya una realidad vendible, cómo ha ido a lo largo de la historia, se han ido dando los procesos como para los cambios necesarios, como para que esto sea una realidad económica sostenible en el tiempo, como ha dicho vuestro compañero. Y eso es lo que vamos a intentar ver, a ver si lo conseguimos y si lo hacemos lo suficientemente rápido. A ver, aquí. Hay aquí algunas diapositivas que yo casi iría muy rápido porque yo creo que las habéis visto con otros... ¿Esta la habéis visto ya? Sí. Varias veces además, ¿no? Esto es lo que viene a decir, bueno, pues sí, que hay un consumo de cobre. Un poco respondiendo a tu pregunta, ¿es el cobre algo interesante? Bueno, pues debe ser interesante porque se consumen 28 millones de toneladas en el año. ¿Por qué? Bueno, pues por todo lo... no perdemos tiempo. Esta también la habéis visto, supongo, ¿no? Sí. Y además cada uno lo viene y la cuenta otra vez. Y la cuenta hasta el final lo sabéis estupendamente, ¿no? Yo no la voy a contar mucho, simplemente que sepáis que efectivamente aquí hay un flujo de donde se produce el cobre y donde las zonas de... ¿Cuál es la que apunto? ¿La de arriba? ¿Esta qué hace? ¿Esa apunta? Ah, no, apunta la de arriba, esa es. Eso. Hay zonas que son netamente consumidoras, hay zonas que son netamente exportadoras y estamos como estamos. Bueno, esto establece unos flujos y efectivamente pues hace que la economía del cobre se mueva. No me interesa mucho más de esto. Esta creo que también la habéis visto, pero esta sí me interesa para mí. ¿Cuánto habíamos dicho que se producía de cobre, que se consumía de cobre en el año? ¿Habéis quedado con la cifra? ¿Alguien puede dividir 28 millones entre 52? 52 son las semanas que tiene un año. ¿Lo dividís? ¿No? ¿Tenéis una maquinita? No, lo digo yo. 400.000 toneladas. 400.000 toneladas a la semana. Aproximadamente. Mirad, la línea... Pues, yo nunca tuve que elegir entre ser robador de panderetas o cirujano, y ninguna de las dos cosas se me daba bien primero. Entonces, a ver, si consigo pararlo, el 400 está ahí. Y veis que, estamos a una semana de stock. Una semana en los mercados, ¿vale? Eso no es mucho, eso no suena mucho. No hay una cantidad de stock tremenda. No, conforme se va llenando, se va sacando. Se va llenando, se va sacando. Hay necesidad de comprar cobre. El precio del cobre, además, ya veis la línea azul, viene dando unos bandazos tremendos. Ahora se ha recuperado.
ahora veremos por qué y veremos cuáles son las expectativas en el largo plazo. Pero ojo, del cobre, del negocio del cobre, del negocio minero, no del negocio metalúrgico. El negocio metalúrgico es un negocio necesario para el minero, pero diferente al negocio minero. ¿Mm? Consumo. Esta supuestamente también la habéis visto. ¿Qué está pasando con el consumo? Veis que el consumo en China veis que antes veíamos que había una zona que era netamente consumidora, que era todo el sudeste asiático, incluido China. Podéis ver aquí que China ha ido creciendo, está en un 2,4% ahora, en 2017, ha pasado de un 6 y pico a un 2, y ya más o menos se va a mantener estable, aunque todavía seguirá creciendo, y esto es la otra China, ¿no? El sudeste asiático, que va a seguir tirando de lo que es la producción, el consumo de cobre, porque todo esto pues, se tiene que desarrollar. En fin, y luego está el resto del mundo, Norteamérica y tal. Esto lo habrán contado y mucho mejor que yo. Lo único que me interesa es que veáis que efectivamente hay mucha demanda de cobre y se espera que haya mucha demanda de cobre. De hecho, esta ya sí que no, seguramente no lo habéis visto. Esto es lo que se espera en el balance a medio plazo. Se ve que va a haber un pico de producción. Esto es supply, como sabéis, es suministro, es demanda, es oferta, y esto va a ir cayendo. ¿Por qué va a ir cayendo? Bueno, pues asumiendo un crecimiento global anual de 2,4 en los próximos 10 años, el mercado debería verse en 7,6 millones. O sea, de los 28 millones pasar a 35 millones. Durante el mismo periodo, la producción de las minas existentes se espera que disminuya en 4 millones. ¿Por qué? Pues porque ya en la ley, ¿sabéis lo que es la ley? El contenido de cobre de las minas va poco a poco disminuyendo, pues porque se está llegando a yacimientos primarios, pues secundarios tienden a desaparecer. Hay yacimientos muy buenos secundarios aquí, el de Cobre de las Cruces, que creo que lo vais a ver, ¿no? Sí. Es el de mayor ley del mundo, ¿no? Una ley media del 6%, una barbaridad. Pero esos son los secundarios. Los primarios están llegando a la zona no enriquecida, con lo cual pues, la producción de minas ha caído y se espera que caiga. Porque además, o sea, si sumamos 4 millones con 7,6 serían 11,6 millones los que deberíamos de ser capaces de producir en el futuro inmediato. Las 10 minas mayores del mundo solamente producen 5,5 millones de toneladas anuales, por lo cual hasta llegar es que no se llega. Y además se da la circunstancia de que desarrollar para meterte en la inversión necesaria para desarrollar proyectos mineros, el break-even estaría en $3 la libra. Ahora el precio del cobre está en $2,7 la libra aproximadamente y venimos de 1,8. Esto en dólares por tonelada estamos casi en 6.000 dólares tonelada, que sería el punto a partir del cual empieza a merecer la pena invertir en proyectos mineros. Lo que pasa es que la inversión en proyectos mineros va en asincronía con el precio, porque claro, empieza a subir el precio, empieza a ser interesante, empieza a salir cobre de las minas que tardan entre 7 y 10 años en llegar a pleno rendimiento, y ahora cuando llega hay un superávit, entonces cae, ya tienes la mina en marcha y otra vez será el proceso contrario, hombre, que al final es un poco una asincronía, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Hay periodos en los que correlaciona, pero esa es una realidad. Y la cuestión es que ahora estamos, pues como estamos, con una falta de cobre en el mundo importante. De hecho, esta también la habéis visto. ¿La habéis visto? ¿Esta no la habéis visto? Esta es interesante. Mirad, los años, esta a mí me gusta muchísimo porque enseña mucho. Como decía, yo tenía un profesor de cálculo que se llamaba Michavila no, Estefanía, que decía, este problema enseña mucho, esta diapositiva enseña mucho. Fijaos
cuando se descubre Escondida, que es la gran mina, 1981, ¿vale? Está relativamente moderna. Fijaos las otras grandes minas, Grasberg también es moderna, 1988. Cerro Verde, 1860. Morenci, 1870. Collahuasi, 1880. El Teniente, 1926. Principios del siglo XX, 1873. O sea, las minas, las grandes minas mundiales, se descubrieron todas hace muchísimo tiempo. Es muy raro abrir una mina, un gran proyecto minero, digamos que nos coja nuestro periodo vital. Únicamente Escondida y Grasberg, esas sí son un poquito más recientes, pero todas las demás son, bueno, los pelambres, ¿no? Todas las demás, las grandes minas, por cierto, estas tres son minas del grupo Freeport, del dueño de Atlantic Copper, ¿vale? Y son todas, producen las tres más de medio millón de toneladas. Bueno, pues, ¿esto qué quiere decir? Que tener la esperanza de que esos 7 millones de toneladas se van a cubrir por el descubrimiento de nuevas minas es un poco una esperanza vana. Sí, pero la realidad... A ver, no me he puesto la otra diapositiva, tenía una en la cabeza. No ha aparecido. Pero bueno, la realidad es que se va a producir esa falta de esos 7 millones en el largo plazo que no se van a cubrir. Todo esto lo cuento primero para que veáis la sostenibilidad del negocio en el que estamos. Y también para que le deis vuelta, por si os merece la pena dedicaros a esto, que yo personalmente creo que sí que merece la pena, y que el futuro inmediato del mundo del cobre es un futuro muy interesante. Lo que pasa es que lo más fácil es que no pase por España, pero es un futuro muy interesante. Porque hay futuro, básicamente. Recuperación del mercado de cobre en la segunda mitad del 16, esto es lo que ha pasado. Esto es, digamos, de rabiosa actualidad. Hemos estado en 1.8 aproximadamente, como he dicho, dólares la libra, y ahora estamos en... ¿Qué ha pasado? Pues que la demanda se esperaba que la demanda de cobre de China se cayera un poco, y sin embargo se ha mantenido hasta en un 2.5%. Luego ha habido dos problemas grandes, una huelga tremenda en la mina de Escondida y también que nuestra mina de Grasberg en Indonesia pues ha sufrido eso lo veremos luego, y ataca a la sostenibilidad por el otro lado, porque el gobierno indonesio ha decidió en el año 2014 que iba a prohibir la exportación de concentrado. Desde el punto de vista, no de concentrado, sino de toda materia prima no elaborada. ¿Con qué idea? Con la idea de que las empresas mineras que están atacando los yacimientos allí se animaran a montar una fundición. Esto económicamente es una barbaridad, en el sentido de que se tarda mucho en recuperar una inversión que aproximadamente son entre 1.500 y 2.000 millones de dólares, lo que puede variar mucho, pero una fundición que produzca lo que Atlantic Copper, que son 300.000 toneladas de cobre, necesita una inversión inicial de eso, de 1.500 o 2.000 millones. Y el beneficio que una fundición de este estilo puede esperar, cuando luego lo veamos, pues está en el entorno de los 30-50 millones de net income, ¿no? O sea, en el bottom line. Entonces, claro, para pagar una inversión de 2.000 millones con un flujo anual de 50 millones, pues ya os podéis imaginar. Seguramente que hacer una aplicación de esas es más rentable, más rápido, tiene un retorno mucho más. Porque estaremos hablando de qué retorno, de 20 años, ¿no? Estamos hablando de 20 o 40. Si son 2050, son 40 años. Estamos hablando de 25 a 40 años. Es una cosa... Pero claro, también hay que entender el punto de vista del gobierno indonesio. Hay que entender hasta cierto punto. El gobierno indonesio quiere montar allí fundición, porque claro, detrás de la fundición, aunque no sea rentable, siempre vienen otras fábricas aledañas, luego vienen servicios, que si colegios para los niños, que si, y al final pues terminan desarrollando un área. O sea, claramente hay una parte de desarrollo del país que va anejo al hecho de
que la, digamos, riqueza que se extrae de la mina se quede allí. Lo que pasa es que ahora veréis también que eso es un poco falacia, porque ahora veréis que realmente la riqueza que produce una mina de cobre se queda en el país aunque el concentrado se vaya. Estamos hablando del 90% de la riqueza se quedaría allí, con independencia de que exporten el concentrado como están haciendo ahora. Bueno, todo este círculo que he pegado es para decir que actualmente ha habido una caída del 10% de la oferta de cobre. La mitad aproximadamente por escondida y la otra mitad por la huelga de escondida y la otra mitad por el problema este de que no están dejando a Freeport exportar. Y aparte también ha sufrido una huelga Freeport en la fundición que tienen allí, lo que tenemos allí. Entonces, total, y ha caído el suministro, sigue habiendo demanda, por lo cual ha hecho el precio, pues ha subido. Entonces, el precio del cobre al final es ley de oferta y demanda, globales, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere decir los incrementos de disrupciones, y el cobre por esto alcanzó el nivel más alto en 17 meses seguidos y ha tocado y ha caído otra vez, pero hasta 5.900, estaba de 5.980 creo, al borde de los $6.000 tonelada. Y en 2016 llevamos 4.805, que está bastante bien para de dónde veníamos. ¿Y cuáles son las perspectivas a medio plazo? Pues la demanda continuará creciendo, espera un 2.1 en 2017, se sabe que en lo que va de año ha subido un 5, y la previsión, lo que se llama los fundamentals, está, como decía antes, esos 7 millones, si os acordáis, pues se espera que no hay material para satisfacer esa demanda en los próximos años. Si se ponen en marcha nuevas minas, esas minas tardarán 7, 10, 5, Cobre Las Cruces tardó una barbaridad en empezar, una barbaridad. Estaba yo en la escuela, 15 años, ¿sí? Entre estudios, luego permisos, toda la permisología es tremendo lo que tarda en... Al final la abrieron y va fenomenal, pero ha tardado muchísimo tiempo. Entonces, hay algunos proyectos que ya, ahora los vamos a ver, están en marcha, pero no van a llegar a satisfacer este incremento de la demanda. Estas tablas lo que pretenden es demostrar, a ver cómo lo hago para que no sea muy rollo, pero aquí lo que he hecho en la parte de arriba, lo que he hecho aquí es poner el precio del cobre, ¿vale? El precio del cobre creciente, 4.000, 4.500, 5.000, 8.500, ¿vale? Y aquí tengo lo que sería el coste de mina, ¿vale? Lógicamente, precios altos aquí y costes bajos aquí son los mayores beneficios, ¿vale? Estaríamos hablando de $5.000 la tonelada con este precio, que es un precio de 8.500, ya sé, eso sí que es una barbaridad. Vale, ¿cómo funciona la economía de una mina? Esto es tiradísimo. ¿Cuál sería el margen? Estoy simplificando muchísimo, pero bueno, esto tiene un modelito detrás que te dice cuál es el margen, ¿vale? Si yo te digo que son 5.000, $4.962 por tonelada, una vez neto de créditos, o sea, eso es lo que yo obtengo de cada tonelada. Una mina que estuviera produciendo, si son 5.000, 500.000 toneladas de cobre, estaría dando 2.500 millones de dólares al año, ¿no? 500.000 por 5.000, 2.500 millones de dólares al año. Esas son las super cifras de la mina. La mina como Grasberg, ¿vale? Está aproximadamente 500.000 toneladas de cobre. Con ese margen, un margen que, claro, para que tenga ese margen necesita un precio altísimo. ¿Qué ocurre si el precio cae? El margen va decayendo. Y claro, si la mina mantiene costes altos, pues llega un momento que tiene que cerrar. Porque mientras más produces, más pierdes. Entonces, ¿vale? Entonces sería para la ley, eso lo habéis visto, no sé si habéis visto la Boreo o lo del CATOF, en función de la ley y tal, ¿no? En función de los costes, pues hace el CATOF y de la ley. Vale. ¿Qué ocurriría? Ahora mismo, ¿en qué escenario estamos? Ahora mismo hemos dicho que estamos aquí, en 6.000. Pues una mina como Grasberg incluso tiene
un coste neto más bajo de 1.4. Yo creo que está más bajo de 1.4, 1.2. Bueno, pues todavía ganarían más de $2.500 por cada tonelada de cobre que vendieran. Por eso digo que la economía, digamos, muy a vista de pájaro de una mina es muy sencilla, ¿no? Es lo que el minero sí que vende la tonelada de cobre al precio de la LME. Ahí no hay ni trampa ni cartón. Lo vende. Este es el precio que me pagan hoy, este dinero saco. Es que a eso le tiene que quitar los costes que le cuesta, pues en explosivos, en todo lo que le cuesta, energía eléctrica, diésel, mano de obra, producir el concentrado, que es lo que vende, ¿vale? ¿Qué le ocurre a la fundición? Si esto le pasa a la mina que vemos, que es muy dependiente del precio del cobre. O nos parece dependiente, ¿no? Vende mucho el precio del cobre, así gana o pierde, y de sus propios costes. ¿Qué le pasa a la fundición? La fundición no es apenas dependiente del precio del cobre. La fundición, mirad, con un precio del cobre 8.500, 251, hemos hablado de un orden de magnitud menos, casi 20 veces menos. Antes aquí estábamos hablando de 5.000 y ahora estamos hablando de 20 veces menos, de 150. Negocio, en el mejor de los casos de precio de cobre, es un negocio completamente distinto. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Que si veis, apenas varía con el precio del cobre, apenas varía. Son 200, 229, apenas varía. El precio del cobre, ¿por qué no afecta el precio del cobre? Me parece que, profesor, ¿han tenido la clase de hedging? ¿De cobertura? ¿No? Yo creía que había habido algo de cobertura. Bueno, un poco, Javier, Javier. Bueno, ¿por qué no influye el precio del cobre? ¿Por qué pensáis que no influye el precio del cobre en este negocio nuestro de la fundición? ¿Alguna idea? Por la pureza de, por ejemplo, en la mina los niveles concentrados en una pureza de cobre y aquí el margen. No. Sí, es cierto, pero no es esa la. Es complicado que lo. Pero, a ver, por lo menos que planteéis el problema. ¿Sería un problema que la fundición los resultados de la fundición dependieran del precio del cobre? ¿O no? Si imaginaos que el tiempo en el que está la fundición, el cobre, dentro de la fundición aproximadamente son 3 meses. ¿Qué pasaría si compráramos a un precio y vendiéramos a otro precio distinto? ¿Qué podría pasar? Podría pasar que en 3 meses el precio del cobre subiera. Y eureka, porque hemos comprado barato y vendemos caro. Todos son felicitaciones, estupendo, qué bien lo hemos hecho todos. Pero ¿qué pasa si es al revés? Has comprado caro y vendes... Eso no le gusta a nadie, ¿verdad que no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sí, hay una disciplina, en nuestra empresa hay gente que se dedica a hacer cobertura. Cobertura es comprar, asegurarte mediante compra de papel, digamos, en la LME, en la London Metal Exchange. Lo que haces es que neutralizas la subida y la bajada del metal a base de hacer intercambios opuestos a lo que estás haciendo. Sería complicado y no me quiero meter en eso, en papel, en la bolsa. Con lo cual, al final, lo que estás haciendo es neutralizando. Si tú compras a un precio, te da igual a qué precio vas a vender, porque tú has tomado posiciones contrarias en bolsa. Al final, una cosa mete a la otra, y creedme que eso no tiene influencia para nuestros resultados. Una influencia mínima. Si se hace bien la cobertura, la influencia del precio del cobre en el proceso metalúrgico es mínima, ¿vale? Se neutraliza. Por eso, veis aquí que las líneas, digamos, si hiciéramos un gráfico de XY, las rectas todas serían paralelas a las cisas. No tiene influencia con el precio del cobre. ¿Con quién tiene influencia? Ah, espérate, es que eso no tiene... Entonces, luego lo vamos a ver con más detalle, pero esto lo que pretende es daros la cuenta de resultados
de la mina y la fundición. Uno de vosotros me habló del valor, del valor de cómo iba. Pues esto es el valor añadido. Esta es la primera vez que hablamos de valor aquí, ¿no? Precio, $5.000 la tonelada. Precio final, 5.431, porque aquí estamos metiendo también el oro, ¿vale? Y por eso sube un poquito más. Vamos, 5.000, 5.050, ¿vale? ¿Qué hace el cobre? Pues en la mina, 5.000. Aquí ahora hablaremos de un concepto que es el pagable. Ahora hablaremos de él con más detalle. Pero vamos, es la parte del cobre que vende el minero por el cual no recibe contraprestación, no se la pagan, la vende gratis. ¿Vale? Para que, os decía antes, ¿cómo se consigue hacer una fundición sostenible? Porque hay gente que ha pensado con anterioridad, ahora, a mí, a todo, cómo tendría que producirse el hecho económico de darle un precio a la mercancía que estás vendiendo. Y cuando se empezó a gestar todo esto, cuando quiera que fuese, pues hay una cosa que es el pagable. El pagable es que está normalmente en un 97,5, no sé, aquí lo tengo, un 96,5. Eso quiere decir que de todo el cobre que compra una fundición no paga el 100%, sino que paga el 96,5. Y con el 3,5 restante, ahora vemos qué pasa, ¿vale? Pero ya se le empieza a dar solución al problema de cómo va a sobrevivir una fundición, porque una fundición lo que sí que tiene son costes, ¿vale? Así como el chico que hace la aplicación, bueno, también tiene un coste, el coste de comprarse el iPad, ¿no? Y a lo mejor algún libro para, bueno, pues esos son sus costes. Pues aquí los costes que tiene la fundición, ¿cuáles son? Pues el salario de la gente que trabaja allí, la energía eléctrica que consume. Y eso habrá por lo menos que igualarlo y ponerle un poquito más, para que la fundición gane algo de dinero, ¿no? Si no, menudo negocio estamos haciendo. Vale, pues esa es una de las palancas que se utiliza, es utilizar este concepto de pagable, ¿vale? Entonces, de 5.175 los deja de ganar la fundición, la mina, para que los gane la fundición, ¿no? Vale, entonces estos son los primeros 175 que entran, dólares por tonelada que entran en la fundición. Luego hay los términos comerciales, que esto lo vamos a ver ahora, que es la segunda palanca que se utiliza para que la fundición pueda ganar dinero. Son unos términos, que ahora lo veremos, de tal manera que la mina no solo no cobra todo el cobre, sino que además cede una parte del precio, ¿vale? De los $5.000 por tonelada, le cede al minero, en este caso, 529. Y como se lo cede al fundidor, el fundidor los gana. Pues ya tenemos dos sumandos, 175 y 529, y este se está quedando cada vez más pobre. De 5.000 que inició, ya solo lleva 4.296. Entonces, 4.296 compara con 754. Esto quiere decir que con estos números así tan burdos y tan sencillos, y estamos quitando luego, esto se complica un poquito más, y luego hay una parte que no tiene la mina, que es una prima que se le da al cátodo por el hecho de haber puesto energía y todos los procesos para llegar del concentrado al cátodo. Cuando vas a vender el cátodo, el comprador del cátodo te da una pequeña prima, una bonificación, ¿vale? Porque sea un cátodo de una calidad especial, en este caso calidad A, que se puede llevar directamente a la Bolsa de Metales de Londres, y es cash. Eso es equivalente, el cátodo que nosotros producimos es equivalente al precio que tiene. Digamos que si fueras a una tienda de cobre, tú llevarías eso y te darían $5.000 por cada tonelada que tú pones encima de la mesa. Pero no solo te dan 5.000, sino que te dan 50 por la especial calidad que tiene. Estaríamos hablando de 5.050, ¿vale? Pues de los 5.050 resulta que la mina se ha quedado con un 85% y la fundición con un 15%.
¿Esto qué quiere decir? ¿Está haciendo bien o mal el gobierno de Indonesia? ¿Mm? O bien, depende desde qué lado lo mires. Claro, si tú lo miras desde su punto de vista, o sea, desde nuestro punto de vista, desde, digamos, el punto de vista Freeport, dice, lo estáis haciendo mal. ¿Por qué? ¿Por qué lo están haciendo mal? Porque la mina se queda con mal valor. Porque se van a quedar con el mismo valor, prácticamente con casi todo el valor, con independencia de que la fundición la instalen donde la quieran instalar. Solamente, digamos, el fundidor se va a llevar el 15% de ese valor. Y los números lo podríamos hacer de otra forma, de manera que en vez del 15 llegara al 5%. De hecho, si metemos el oro, ya sube al 86%. Pero en determinadas condiciones puede ser hasta el 95%. Pero ¿cuál es la contrapartida? La contrapartida es que por hacer esto, podrían llegar a orientar a las inversiones que se están haciendo en el país. Porque claro, Freeport lleva invertido 16 billones de dólares, o sea, 16.000 millones de dólares. Y ahora, es cierto que lleva ya mucho tiempo trabajando, que por cierto, de todo lo que de todo el beneficio que ha sacado, hoy leía antes que de todo el beneficio que ha sacado en su historia Freeport, Freeport McMoRan, de la mina de Indonesia, el 60%, o sea, del 100%, el 40% han sido beneficios Freeport y el 60% se lo ha quedado el gobierno de Indonesia en distintas, entre royalties, impuestos, etcétera, etcétera. Pero ese problema es, ¿qué es lo que está pasando? Que si toman esa postura de fuerza y al final termina yéndose Freeport y termina yéndose otras que eventualmente esperemos que no, que estas cosas se arreglarán, ¿quién va a invertir allí? ¿Quién va a poner el dinero allí? Van a dejar de ganar lo que están ganando, porque ¿a qué empresa van a convencer? Sí, a Freeport la convencieron, hicieron un trabajo fenomenal, tenéis 20 años y ahora cuando llegaba el momento de renovar el contrato, dice, no, y ahora ya no lo renovamos en estas condiciones, ahora lo vamos a renovar en las condiciones en las que nosotros queramos. Dice Freeport, no, porque ya no nos interesa a nosotros. Tenían que hacer una serie de historias que tampoco es cuestión de alargarlo mucho. Pero desde el punto de vista de la sostenibilidad del negocio que hablábamos inicialmente, pues es fundamental que haya una seguridad jurídica, ¿no? y un mantenimiento del statu quo con el que se inician las inversiones, ¿no? Si no, al final pues no va a llegar nadie, no va a invertir nadie. Bueno, pues vamos a ver. Ahora volvemos cuando ellos hayan terminado de contar todo, pero básicamente ahora vamos a ir añadiendo algunos términos más aquí. Así, si ahora cogiéramos la cantidad total, imaginaos que fueran 700, estos 754 es un número muy feo, pero bueno, imaginaos que son 700 dólares. Imaginaos que estamos produciendo en la fundición 300.000. 300.000. A ver, 300.000 son 3 por 10 a la 5. 700 son 7 por 10 a la 2. Luego sería 10 a la 7, 21 por 10 a la 7, 210 millones, si no me he equivocado. Pues eso sería el ingreso de la fundición. 210 millones, a eso hay que empezar a quitar costes, ahora veremos todo lo que hay que quitarle y en qué nos quedamos al final. Pero, ¿vais viendo cómo funciona la máquina de hacer dinero en este caso? Todo, cómo se forma el pricing del negocio, que es una de las cosas fundamentales a la hora de montar un negocio, ¿no? Bueno, aquí entramos, ahora ya sí, en esta otra tabla, sí que entramos en la variable crítica que hace que el precio que el margen de la fundición varíe. Antes veíamos que era, en el caso anterior decíamos, para el precio del cobre no varía, en la mina sí que varía para el precio del cobre, y aquí varía ¿para qué? Para una cosa que se llama el TCRC. Esta es la parte más dura de la presentación. Yo creo que lo vais a entender, si no lo entendéis tampoco pasa nada, y si alguien se queda con alguna duda, luego me lo pregunte. Pero lo que sí que veis es que varía, ¿verdad?
un TCRC alto, da 300, con 359 y unos costes bajitos, 0,22, pues yo saco mucho dinero. O sea, con 0,29 y 0,22 saco esta cantidad, estos son dólares toneladas, ¿vale? Por cada tonelada sacaría 359. Conforme voy subiendo los costes, menos voy ganando de margen operativo, ¿vale? De 159 a 50. Hay un momento para unos TCRC demasiado bajos y empiezo a perder dinero. Los costes son mayores que el TCRC, no porque 0,22 sea mayor que 0,32 o 0,32 mayor que 0,22. No, esto hay un modelito detrás que es un poquito más complicadillo, pero bueno, lo que se va viendo es que va bajando el margen. ¿Vale? O sea que el TCRC sí que mueve la aguja, el que mueve la aguja aquí es el TCRC. Habíamos hablado de dos cosas, pagables y TCRC. Y ahora lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Vale, esto es para que lo tengáis, no sé si os quedaréis con este material, supongo que sí, pero esto es interesante porque veis esto compara una mina y una fundición, el negocio de la mina y el negocio de la fundición. La cuenta de resultados, qué tiene efecto positivo en cada cosa y como efecto positivo en la cuenta de resultados, efecto negativo. Efecto positivo en los precios y efecto negativo pues los costes, efectos positivos los términos comerciales, TCRC, prima del cátodo, crédito del ácido sulfúrico y crédito de otros metales, etcétera, etcétera. Muy interesante, hombre, aquí es muy interesante pues, el nivel de inversión. El nivel de inversión que hablábamos antes de 4.000 a 6.000 dólares tonelada, esto es lo que convierte en los 1.000 millones, 1.500 o 2.000 millones que hablábamos antes para hacer una fundición de 300.000 toneladas. Aquí otro factor para el CAPEX inicial, pues es que depende de la mina, pero es que la mina puede variar entre 500 millones y 6.000 millones de inversión inicial, incluso mayor, porque por Freeport se está gastando, o se ha gastado a lo largo de su estancia en Grasberg, pues 1.000 millones de dólares al año, o sea, es una barbaridad. Pero claro, el beneficio que obtiene es lo que he obtenido. Bueno, lo veis, los riesgos que hay asociados a la mina y a la fundición. Y volvemos a ver si es aquí. ¿Qué pasa? Nada, se ha quedado atascado. Vale, entonces. Esto es para que vierais el precio hemos visto el precio del cobre, esto es el precio del oro. O sea, ¿qué factores determinantes en la mina? Precio de cobre, precio de oro, que está alto, se ha mantenido en 1.250 dólares la onza en los últimos 2 años. Aquí esto se queda en 2015, pero en 2016 y 2017 está en 1.200, 1.250 dólares la onza. Una onza es... ¿Suena algo una onza? Una onza. ¿Sabéis cuánto pesa una onza? 31 gramos, una onza. A ver. No, yo creo que... Está dando el lateral ya. No sé por qué no sale. Bueno, la de los costes de mina tampoco tiene más importancia. A ver, TCRC. Entonces, habíamos hablado de los conceptos. Los pagables y los TCRC. Entonces, TCRC son, originalmente, cuando se empezó con este negocio, pues eran, TC eran los vale. TC, que viene de Treatment Charge, son los costes de transformar el concentrado en ánodos más el beneficio. Y el Refining Charge reflejaría los costes de transformar en los ánodos en cátodos más un beneficio. O sea, esto sería la parte del precio que el minero está dispuesto a ceder para que el fundidor transforme la materia prima que le llega, que es concentrado, en cátodo. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que el TCRC ha ido evolucionando, como lo veis ahí, a lo largo de su historia, pues ha habido veces que ha valido 40 y 60 dólares centavos de dólar la libra,
y ha llegado a valer 20 y 15 centavos de dólar la libra, que ha habido una caída brutal, ¿vale? Entonces, lo difícil es sobrevivir cuando el ingreso es tan bajo que no supera los costes, que sería en esta zona de aquí. Ahora sí lo estoy dando bien. Sí, lateral. Ahora. Bueno. Originalmente tenía que ver, hasta aquí tiene que ver con el precio del cobre, el TCRC tenía que ver con el precio del cobre y llega un momento en que se desacoplan. ¿Por qué? Pues porque ya no tiene tanto que ver. Vamos a ver, ¿de qué depende fundamentalmente el TCRC? Depende del número de fundiciones que haya, de la oferta y demanda, pero no a nivel global, sino de otra ley de oferta y demanda, es cuánto concentrado hay en el mundo y cuántas fundiciones hay en el mundo dispuestas a tratar ese concentrado. Si hay mucho concentrado y pocas fundiciones, ¿qué pasaría? Mucho concentrado y pocas fundiciones, las fundiciones estarían dispuestas a pagar más para tratar su material, ¿vale? Trabajarían con menos dinero de entrada, con TCRC más bajo. ¿Vale? Si pasa al revés, en momentos en los que hay mucho concentrado, mucho concentrado y pocas fundiciones, ¿qué pasaría? Que las minas estarían dispuestas a ceder más parte de su precio para que el material fuera transformado y poder tener cobre en cátodos al final. Una pura ley de oferta y demanda, ¿vale? Entonces, ha variado porque aquí originalmente era alrededor de un 30%, en la línea amarilla representa que esto era el 30% del precio del cobre, entre el 30 y 40, y ahora se ha ido a ser aproximadamente un 10% del precio del cobre. Vaya. Bueno, esto es lo que os he comentado, que es una ley de oferta y demanda, ¿vale? Y esto es lo que está pasando en el mundo. ¿Qué tenemos? Esto es de 2015 a 2017, estos son los proyectos que se van, 2.4 millones de toneladas, ¿vale? Esto, y son todas estas minas, ¿vale? Y se ve que en Perú las Bambas están en explotación ya, la expansión de Cerro Verde se terminó, en Chile una expansión de Escondida, en fin, hay todas estas minas que están relativamente repartidas y casi todas concentradas en América del Sur. ¿Qué pasa con la capacidad de fusión? ¿Dónde está la nueva capacidad de fusión? En China. En China. China es la que ha construido una fundición al año en los últimos años han salido fundiciones, un montón de fundiciones. Entonces, ¿qué está pasando? Que el gran agente negociador China se está convirtiendo en el gran agente negociador. Es el que tiene la posibilidad de convertir el concentrado en materia final, en cátodos. Y consecuentemente afectar al TCRC. Esto no sé si contaba porque voy un poquito. Esto es un poquito duro y tampoco se aporta mucho, pero a ver si lo consigo rápidamente. Voy a darle a todo para que. Ahí está. Ya se fue. Vale. A ver, ¿esto cómo funciona? ¿Cómo se calcula el TCRC? ¿Cuál es el algoritmo que al final han llegado los que tuvieron que poner el precio en todo esto? Pues lo que se hace es que el TCRC te da dos numeritos. Dice, yo doy, por ejemplo, un TCRC de 100, 10. ¿Eso qué es? El minero cede a la fundición $100 por cada tonelada de concentrado. Ese es el primer 100. Y luego 10 centavos de dólar por cada libra producida de cobre final.
Entonces se hace un juego matemático que está aquí explicado, que es una chorrada cuando lo entiendes, pero bueno, y llegas a unos valores de TCRC que serían pues estos que tenéis aquí. 660, por ejemplo, un TCRC magnífico serían $660 por cada tonelada que ingrese en la planta. Un TCRC bajito pues sería pues 20, 440, estos son TCRC muy bajos. Con $440 por tonelada nosotros lo pasamos mal. Con 660 estamos muy bien. Y esto es lo que tiene que competir con el coste de la fundición. Si nosotros ingresamos $550 por tonelada y tenemos un coste de 350, pues tenemos $200 por tonelada para sobrevivir. Básicamente esa es la historia. ¿Cómo se hace? Como es un poquito árido, si alguien tiene interés, si tenéis interés lo explico. Si alguien tiene interés después se lo explico. Y si no, como tenéis mi correo, me lo decís y os lo explico con detalle. ¿Vale? Bueno, ya está. Lo único, y el cobre, bueno. Entonces, aquí en esta diapositiva, sin entrar en detalle, están las dos palancas fundamentales que meten beneficio en la fundición. Una, el pagable, ¿vale? No se paga todo el cobre que entra, y otra, el TCRC, que es la parte del precio que se cede a la fundición por transformar el cobre de concentrado a cátodo. Esta es una tabla que hice, pero bueno, aquí más o menos veis cómo varía. Yo creo que esta sí se puede entender mejor. Aquí veis cómo varía o cómo se traduciría. ¿Veis cómo se traduciría un TCRC de, por ejemplo, 100, el que decía antes? TCRC de 100, 10, estaríamos aquí. Un TCRC de 100 se convierte en centavos de dólar por libra de esta forma, con esta ecuacioncita que veis ahí, que es una ecuacioncita que hice una regresión estadística para que luego fuera más fácil. Pero bueno, lo que sí me importa aquí es ver que leyes más altas, para leyes más altas, yo tengo que $100 por tonelada de TCRC con una ley alta son menos centavos de libra que con una ley baja. De esa forma, que tendría que meterme ya, lo siento. Si alguien quiere saber cómo calcular esto, me lo preguntáis. Es que veo que si no me meto, me voy a llevar la hora entera. Venga. Esto sí es interesante, también. Antes os decía que había dos palancas, TCRC, que hemos pasado por encima, y el pagable. Del pagable, os decía que era 96,5. ¿Os acordáis que os dije que era 96,5 lo que se le pagaba? Vale, ¿por qué el 96,5? Porque la fundición no recupera todo el cobre que pasa a su través, sino que pierde aproximadamente un 2,5%. Si lo pagara, lo perdería, y eso en vez de ese ingreso serían pérdidas. ¿Vale? Entonces, como todos somos conscientes en el negocio de que no se recupera todo el cobre, ¿vale? Y se recupera aproximadamente un 97,5%, se paga el 96,5%. Ese 1% es cobre gratis, ese 1% es un ingreso directo a nuestra cuenta de resultados. ¿Vale? Si yo pago 96 y recupero el 97, estoy ganando un 1% y ese cobre va al precio del cobre. Eso es como si fuera una mina dentro de la fundición. Ese 1% lo vendo al precio del cobre y todo eso entra en mi cuenta de resultados. ¿Vale? Hay una relación entre la cantidad de concentrado de cobre que tiene el concentrado y la recuperación, y a su vez también entre la cantidad de hierro que tiene el concentrado y la recuperación. Está en este abaco, lo mismo que antes. Si alguien tiene interés, yo se lo explico con detalle. Pero básicamente lo que viene a decir esto es que leyes duras, o sea, leyes, cuando tú tratas leyes que tienen mucho cobre, un 30% de cobre, ¿vale? Las recuperaciones son mayores que cuando tratas leyes que tienen menos cobre. ¿Por qué? Porque un concentrado con menos cobre produce
más escoria, y la escoria lleva ocluida al cobre, y la escoria sale en forma de escoria, y porque la escoria tenga más cobre nadie te va a pagar nada. Eso son pérdidas metalúrgicas. En el horno eléctrico, un subproducto son escorias, que lo veréis cuando vayáis a Huelva. Esas escorias del horno eléctrico salen con cobre ocluido, eso no tiene valor, tiene el valor propio de la escoria, pero nadie te paga porque tenga más o menos cobre. Esas pérdidas al final son pérdidas en el negocio. Entonces, lógicamente, en el horno eléctrico, mientras, por tiempo de residencia, mientras más cantidad entra, peor es la recuperación. Menos tiempo de decantación tiene el cobre dentro del horno eléctrico y mayores son las pérdidas. Entonces, mientras más cobre tiene el concentrado que pasa a través de la fundición, mayor es la recuperación. Mientras menos cobre, más escoria produzco y peor es la recuperación. La diferencia entre la banda roja y la banda azul. Azul un 18%, rojo un 30%. ¿Vale? Entonces ya hemos visto dos líneas de ingreso. Pagable, la diferencia entre el pagable y el recuperable y el TCRC. Y ahora tenemos los costes. Los costes operativos de Atlantic Copper este año han sido 127 millones, no han sido, estos van a ser, este es el presupuesto 2017. O sea, que con lo que ganemos de TCRC y lo que ganemos de pagable y recuperable, la diferencia entre lo que recuperamos y lo que pagamos, tenemos que pagar 127 millones. Estos 127 millones básicamente son un tercio energía, un tercio personal y un tercio materiales y servicios, aproximadamente. Entonces, en personal pues están todos los salarios, en energía el mayor consumo es la energía eléctrica, el gas natural, donde mañana veréis un montón de proyectos que se están haciendo para la recuperación del consumo y consecuentemente para bajar esta cantidad. Y fundamentalmente son proyectos de energía enfocados a consumir menos gas natural. Y luego materiales y servicios, que básicamente es el coste de mantenimiento. En servicios hay una parte de servicios que es mano de obra, con lo cual el coste total en mano de obra de Atlantic Copper es aproximadamente un 40%. ¿Vale? Entonces, tenemos que pagar, primer capítulo gordo, los costes operativos. Igual que en la mina, tienen la misma estructura. Tienen energía, lo que pasa es que ellos tienen una parte de energía fortísima, que es la energía eléctrica para mover los molinos y otra parte también en explosivos, que eso no lo tenemos nosotros. Diésel también es importante, el capítulo de diésel en minería, nosotros no lo tenemos tampoco. ¿Vale? Pero personal, pues ellos tienen también, son muy intensivos en mano de obra. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros en Atlantic Copper para reducir los costes? Pues una cosa fundamental es aumentar, como se está haciendo, el ritmo de producción. Aquí no lo veis, se ve muy mal, pero estos son los años 2000, principio de 1999 y este es este año. La producción va cada vez mejor. Entonces, la estructura de costes de Atlantic Copper es un 75% aproximadamente en una fundición, el 75% son costes fijos. Si tú consigues meter más material en la fundición, que estás haciendo con el unitario, o sea, digamos, los salarios los pagas, produzcas lo que produzcas. Yo no cobro menos si se produce menos, ni más si se produce más. Yo cobro lo mismo con independencia de lo que se produzca, ¿correcto? O sea, ¿y eso cuánto es del paquete? Estoy diciendo que aproximadamente un 75% son costes fijos. Con lo cual, ¿cuál es el truco para hacer lo más rentable posible la fundición? Pues aumentar el divisor, aumentar aquí. Mientras más toneladas funda, como yo voy a tener los costes fijos prácticamente igual, fijos, pues voy a conseguir que el unitario sea cada vez más bajito. ¿Vale? Otra clave para la mejora que estamos teniendo en Atlantic Copper, pues aquí veis el consumo energético. El consumo energético ha tenido una reducción, esta mañana José María lo explicará mucho más que yo, del 33%, también en los mismos años, del año 90
y este indicador que veis caer aquí sería los kilovatios hora consumidos por tonelada de concentrado fundido. Y eso se ha hecho a base de una serie de iniciativas que han implicado inversiones y otras que no han implicado inversiones, pero sino mejoras de proceso. Entonces, con este, a pesar de que el precio de la energía eléctrica ha subido desde 2001 hasta ahora, todo lo que veis en la línea azul, un 200%, con lo que se ha reducido el consumo, pues se ha mantenido, que es la línea gris, el impacto negativo del aumento del precio de la energía. ¿Vale? Y luego también importante el ratio preventivo-correctivo, que se ve muy mal, pero el correctivo lo veis aquí, el correctivo es el mantenimiento que se hace cuando la máquina se rompe. El preventivo, este sería el preventivo, perdón, el correctivo que va bajando, cada vez hay menos correctivo y cada vez hay más preventivo. ¿Vale? Entonces eso abarata los costes también en el mantenimiento y en la fundición. Entonces, otra vez, parte positiva, TCRC, parte positiva, pagable, recuperable. ¿Qué podemos hacer? Mejorar la recuperación. Hay gente siempre trabajando cómo mejorar la recuperación. En vez de recuperar un 97.2, recuperar un 97.3. Y ese cero es como es cobre gratis, eso es directamente a la cuenta de resultados. Y parte positiva, parte negativa, costes. ¿Qué hay que hacer? Bajarlos. Esto es un poco de autobombo. Lo que sí que es verdad, siendo autobombo, es que yo, eso lo he podido ver en los años que llevo trabajando en esto. Aquí hay dos maneras de funcionar, básicamente, o en círculos viciosos o en círculos virtuosos. Una fábrica no va un poco bien o un poco mal. Yo no sé los otros negocios, pero en las fábricas y en el mundo en el que os vais a mover vosotros, probablemente las minas también sean así. O se hacen las cosas bien y cada vez mejor, o se hacen las cosas mal y cada vez peor. Y no hay término medio. Y esto es lo que hay aquí. O sea, no puede ser, eso es imposible, que una empresa sea eficiente medioambientalmente y no tenga unos indicadores de seguridad buenos y no tenga unos costes controlados. Y parece una contradicción, porque dice, si gasto mucho en medio ambiente o si gasto mucho en seguridad, al final los costes se me van. Y no, porque lo que haces es, todo va en la misma línea. Si tú administras el dinero que te da el accionista bien administrado, al final consigues que que los círculos que anteriormente pudieron ser viciosos se vayan convergiendo y vayan reduciéndose los costes. Esto quizás mañana José María también nos hable de esto es muy interesante. Esto es cómo se planifica la producción en Atlantic Copper, que yo creo que ha sido, y que lo que se va buscando es la estabilidad. O sea, de lo que se trata, otra de las cosas que contribuyen a la sostenibilidad, que hablábamos al principio, es la estabilidad en las operaciones, que no haya sorpresas. Y para eso, pues, ¿cuánto se va? Estos serían los distintos cuellos de botella. Eso sí lo voy a decir. Aquel que se dedique a esto, fábricas en general y quizás minas también, supongo que minas también, hay una cosa que producción tiene que tener en la cabeza y es la palabra cuello de botella. Hay un libro que es interesante, a mí en su día me valió mucho, se llama La Meta y es un clásico en todo el tema de mejora de procesos y es un libro muy fácil de leer. Y digamos literatura de esta amena que pueden leer en el avión mientras viajan. Ese libro está muy bien. Y de lo que se trata es de ir quitando los cuellos, eliminando los cuellos de botella. ¿Vale? Esto es, ¿qué hacemos aquí? Aquí tenemos, se ve muy mal, pero esto es un diagrama de estos de araña, de radar, de hecho llamamos una araña. Aquí ponemos los cuellos de botella, los distintos cuellos de botella que se podrían llegar a producir en la operación. Pues hay un cuello de botella que es el porcentaje de cobre, otro que es el porcentaje de azufre, porque según la liga sea de una manera u otra, así vamos teniendo los cuellos de botella en un sitio u otro. Entonces, la sombra azul sería, la roja sería lo que estaría previsto y la azul sería lo que pasa en la realidad, lo planificado frente a lo real. Y así se hace todas las semanas y se va viendo dónde vamos a tener cuello de botella y qué hay que hacer para eliminarlos. Lo que pasa es que eso forma parte de los problemas que vosotros nos habéis planteado y por lo tanto lo que yo os cuente
Vale, este gráfico ha sido durante mucho tiempo para nosotros y sigue siendo una de nuestras claves. Eso representa los costes unitarios de Huelva frente al resto de las fundiciones mundiales, ¿vale? Estábamos bastante peor de lo que estamos y todavía nos queda camino por recorrer. La anchura de los rectángulos es directamente proporcional a la producción. Entonces Huelva venía de estar en la segunda mitad y ya está casi en el primer cuartil. Y esto, centavos de dólar libra, Para afuera. estamos encerrados. Bueno, imagináis aquí, tengo que aguantar por aquí, cuando salí de aquí, qué horror. ¿Eh? No sé, no me he leído mal. Bueno, a ver, esto que veis aquí, yo sé que esto son muchas cosas las que estoy contando y es difícil de... Pero si os pediría veis que esto está... ¿Veis esta barrita naranja de aquí? Que no llega al 20, está un poquito por debajo del 20, ¿lo veis? Estaría, digamos, como en 18, ¿no? 18 centavos de dólar por libra es lo que compite, es lo que hay que echar a pelear con los TCs que nos dan. Si estos costes son menores que los TCs que nos dan, TCRC, estaremos bien. Si los costes son mayores que lo que nos dan, estamos mal. ¿Vale? Esto no tiene pila, Luis. Sí, yo lo voy a hacer más rápido. Vale. Bueno, pues otro componente más, este ya es muy rápido, lo mencionamos antes de pasada, es la prima que le dan al cátodo cuando vamos a vender cátodo por tener una calidad especial. Habíamos hablado de 50 dólares tonelada y esto, pues, aquí pongo una serie de características, tampoco merece mucho la pena. ¿Cómo entra esto en la cuenta de resultados? Si yo vendo 300.000 toneladas y me dan 50 dólares por tonelada, ¿cuánto estoy metiendo en la cuenta de resultados? 300.000 toneladas, me dan 50 dólares tonelada, ¿cuánto estoy metiendo? ¿15 millones? Sí, ¿no? 300.000 a 50, 15 millones. Pues 15 millones de los millones que ganamos, 15 de los millones que ganamos vienen por aquí, por la prima del cátodo. Hay otra prima, también parecida, que es el crédito al ácido sulfúrico. Cuando uno, en la industria del cobre, todo se refiere, todos los costes, digamos, se le cargan al cobre, de tal manera que todos los productos adicionales salen libres de costes. Entonces, cuando tú vendes el ácido sulfúrico, que producimos 1 millón de toneladas, está muy fácil, porque más o menos 1 millón es un poquito más, pero más o menos 1 millón de toneladas. 1 millón de toneladas a un precio neto de 30 dólares la tonelada, ¿cuánto mete en la cuenta de resultados? 30 millones. ¿Vale? Si en vez de 30, como esto oscila también en función de la oferta y la demanda, si son 60 dólares de tonelada, pues serían 60 millones. Si son 15, pues serían 15. ¿Qué ocurre? Que a veces llega a ser, ha habido muy pocas veces, pero a veces llega a ser negativo. El ácido sulfúrico tiene un problema fundamental. No, en nuestro caso se llama, si lo habéis estudiado, me imagino, el ácido fatal, que tienes que producirlo sí o sí. En cuanto tú consumes concentrado, se produce ácido sulfúrico, o lo es, o en algún sitio. Eso ni lo digo. Pero aquí, en Europa, hay que producir ácido sulfúrico. ¿Y qué ocurre con el ácido sulfúrico? Que la capacidad de almacenaje es limitada, no es como la de concentrado. Tú puedes ocupar lo que tú quieras, ahí no, ahí tú tienes los tanques que tienes y tienes además un producto tóxico, un producto corrosivo, en fin, que tienes un mercado con una logística muy complicada. Tiene un precio de venta y con ese precio de venta entra en la cuenta de resultados. Vale. Hay otro sumando a la cuenta de resultados que son los créditos de los metales, pero no voy a entrar aquí tampoco. Funcionan de manera muy parecida a lo que os contaba antes de los pagables. De la misma manera que del cobre se recupera el 97%, pero se paga el 96,5%, del oro pasa algo muy parecido. Se recupera el 98% y se paga, dependiendo de la mina que te provea, se puede llegar a pagar más o menos. ¿Qué ocurre?
que si el pagable del oro es demasiado alto, el crédito del oro puede ser negativo. Y un crédito del oro negativo es una faena. O sea, si tú no recuperas mucho oro, tratar una mina, un concentrado que te traiga mucho oro, puede ser una faena por dos motivos. Una, por el working capital, el circulante que te crece, necesitas más dinero para sostener la materia prima que va pasando a tu través, porque tienes más oro. Y otra es que en cuanto tú recuperes un poco, cuando tú recuperes un poco menos de lo que debes, si en vez de recuperar un 98, recuperas un 97,5 y el pagable está cercano al 97,5, en cuanto pierdas oro, la has llegado. Porque el oro multiplica por $1.200 cada onza. Entonces, el oro es muy bueno para las minas, para las fundiciones. Depende, hay veces que sí, hay veces que es muy bueno, porque hay minas como, por ejemplo, no son pocas además, que tienen un umbral mínimo de pagable, ¿vale? Te dicen, tú me pagas todo aquello que supere, me pagas el 96%, dice, pero con una deducción mínima de una ppm. Si la mina viene, si el concentrado viene por 0,5, como la 0,5 ppm, 0,5 partes por millón, como la deducción mínima es 1, 0,5 es menor que 1, todo es gratis. Todo lo que me entra de oro, no lo pago, lo deduzco en la factura, por eso se llama una deducción, ¿vale? Entonces, hay minas que son muy interesantes porque traen muy poquito oro, pero es todo gratis, y hay minas que no son tan interesantes porque traen mucho oro, pero todo es pagable. Son conceptos que van afectando a la cuenta de resultados. Lo mismo pasa con la plata. A ver, aquí. Penalizaciones. Esto es una tabla que tenéis aquí también para que sepáis que hay otra posibilidad de añadir a nuestra cuenta de resultados vía penalizaciones. Sí, hay muchas penalizaciones. Antimonio, bismuto. Por ejemplo, ¿qué pasa con las minas de Huelva? ¿Por qué no consumimos nosotros minas de Huelva? Concentrado de las minas de Huelva. Estamos empezando a consumir aguas teñidas. Pero minas de Río Tinto no consumimos nada. ¿Por qué? Porque tienen muchas impurezas. Entonces, las impurezas, con un contenido alto en bismuto, en antimonio, en mercurio, lo que hacen es que nos envenenan el proceso, nos hace que los equilibrios que tiene, por ejemplo, nuestro electrolito en la planta, que tiene que tener un ratio entre impurezas dado, en cuanto se le mete demasiado a una mina, se sale el ratio de los valores que tiene que tener, y entonces empieza a producirse una mala eficiencia en la electrodeposición del ánodo al cátodo. Al final terminamos teniendo cantidad de problemas. ¿Vale? Entonces, no todas las minas son iguales. Hay minas que son muy limpias, que solo tienen cobre, por supuesto azufre y hierro, pero hay minas que traen la tabla periódica entera detrás. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Pues hacer una serie de proyectos para, concretamente, hay una planta de eliminación de antimonio y bismuto en el electrolito de la refinería para poder traer concentrados con más impurezas, porque los concentrados con más impurezas son más rentables económicamente. ¿Vale? Básicamente esa es la idea. Otra impureza, que es el arsénico, también nos estamos preparando para poder tratar materiales concentrados con más arsénico. Hay otra impureza que es el mercurio termina en el ácido sulfúrico, entonces hay que tener mucho cuidado con el mercurio, porque el ácido sulfúrico, como sabéis, se utiliza para hacer fertilizantes. Entonces, no todo el ácido sulfúrico vale para hacer fertilizantes. Si tú tienes una parte importante de tu mercado que se dedica a hacer fertilizantes, lo que estás haciendo es que tienes que restringir la cantidad de concentrados ricos en azufre, para que en mercurio. Para que os hagáis una idea, nosotros el año pasado tuvimos 23 calidades diferentes de recepción, es decir, recibimos de 23 minas distintas. Esto puede parecer poco, pero es un lío, porque tienes que mezclar multitud para que todo sea lo más estable posible. Esto es un diagrama que, bueno, está muy bien. Como aquí lo que pretendo enseñaros es dónde va cada impureza. Aquí va el antimonio y bismuto, llega a la refinería, el mercurio estaría por aquí en las plantas de ácido, el flúor también, en fin, todo para que lo tengáis. Bueno, y esta es
la cuenta de resultados ya que recoge todo lo que hemos venido hablando. Entonces, para un precio de cobre de 5.000, la mina, metería además una mina con unos ppm de oro que fuera, metería 1.312 por el oro, con unos costes. ¿Cuáles son los costes de la mina? A ver, los costes de la mina, aquí están, los costes de operación de la mina, en este caso serían 3.748. 5.000 de entrada, y yo tengo que pagar a mis mineros, mi energía, mis materiales, mantenimiento, 3.748. Pero además, cedo 529 del precio del oro y se lo paso a la fundición que lo gana. 529 negativo con 529 positivo. Del pagable, cedo 175 dólares por tonelada que lo recibe la fundición. Con lo cual, la fundición, importantísimo, compra 5.000 pero vende a 5.000. Uno se carga al otro. Ahí no hay efecto precio. ¿Vale? Aquí sí hay efecto precio. Los 5.000 estos van directamente aquí abajo. Pero aquí los 5.000 se van con los 5.000. Sin embargo, recibimos los 175 de pagable de cobre, recibimos el TCRC, recibimos la famosa prima del cátodo, recibimos un crédito del ácido de 108 dólares tonelada. Eso es una barbaridad, pero bueno. Bueno, no es una barbaridad, es el ácido convertido a toneladas de cobre, no pasa nada, está bien. Por el oro he puesto un crédito negativo de 7 y una recuperación, la recuperación funciona negativa, o sea, la recuperación, si yo no recupero todo el cobre, pues lo que pasa es que la diferencia entre la recuperación 150 y el pagable 175 es 25. Yo recupero más. Recupero 97,5, pero pago 96,5. En ese caso, ese 1% está metiendo aquí 175 menos 150 serían 25. ¿Vale? No sé si me seguimos. Bueno. Y luego los costes que hablábamos antes, que si la mina era 3.745 dólares tonelada, la fundición son 551. Y en esos 551 que están metidos, pues el salario de todos los que trabajamos allí, la energía, materiales y servicios, etc. Entonces nos queda un margen de aquí de 154, aquí de 1860. Y el margen total, uno va neteando al otro, pues al final este 175, por ejemplo, se cancela con ese 175, este 529 del TC se cancela con estos 529 y al final te da la cuenta de resultados limpia del negocio minero, digamos. ¿Vale? ¿Por qué el oro en la fundición estaba, o sea, es negativo? Pues porque lo que te he contado, lo que he intentado contar antes, que seguramente el ejemplo, no me acuerdo cómo lo dice, pero el ejemplo seguramente está hecho con un pagable muy cercano a la recuperación. ¿Vale? Entonces te está saliendo una cosa que se puede dar, que es que el producto del oro sea negativo. Digamos que tú estés recuperando menos de lo que estás pagando por el oro. Estás perdiendo una parte del oro en el proceso. ¿Vale? No es lo habitual, pero puede pasar. ¿Cómo ve el tiempo? Faltan 10 minutos. Vale. Del circulante medio, ¿vale? Esta es la del presupuesto. Esto es lo que vale nuestro circulante, 216 millones, que tiene unos 93 millones en proveedores, un inventario de 290 y en clientes 118, que equivale a los días que ponemos arriba. Como antes hemos estado hablando en detalle, esto sería una foto más genérica de lo que antes hemos estado hablando en detalle. Estos son sensibilidades, cómo varía nuestro working capital y cómo varía nuestro cash flow en función de distintos parámetros, del precio del cobre, del precio del oro, de la ley del oro, de si tenemos 1.000 toneladas más en nuestro inventario supondría 5.5 millones. Y luego en el cash flow, pues una variación del tipo de cambio, que para nosotros es una cosa fundamental también, porque nosotros trabajamos en dólares, pero, o sea, ingresamos en dólares, pero pagamos en euros. Yo no cobro en dólares, mi salario se cobra en euros. Entonces, es muy importante tener
la dualidad dólar-euro, y a nosotros eso nos afecta mucho, a veces positivamente y a veces negativamente. Y ahí no tenemos cobertura, ahí sí que estamos con lo que nos corresponda, con lo que el mercado nos dé. TCRC, cómo varía el precio del cobre en nuestro cash flow, que son 2,8 por cada 10 centavos, la prima del cátodo, en fin, todo esto podría explicar de dónde sale. Hay uno que es sencillísimo, que son por cada 10 dólares, como hemos dicho que se vende 1 millón de toneladas de ácido, por cada 10 dólares que aumente el precio del ácido, meto 10 millones. Eso está tirado. ¿Vale? El de la prima del cátodo también por cada 10 millones, como son 300.000, sale también la cuenta fácil, son 270.000. Bueno, ya termino. Esto es para que veáis las inversiones, el CAPEX que antes hemos visto en el balance. Pues en 2016 aparecían 18 millones, en 2017 tenemos una parada de 21 días, ¿sí? De 21 días, 24 días totales. Eso ha sido un cambio muy importante en la planta. Hemos pasado de tener paradas de ir a cada vez parar menos, a hacerlo mucho más racionalmente, al menos en mi criterio, y ahora paramos cada 2 años. Toque o no toque, que siempre toca, pero lo hacemos de una manera mucho más estructurada, de manera que las paradas son siempre vienen definidas de antemano, se sabe perfectamente qué se va a hacer. Tenemos un ciclo de 8 paradas, o sea, perdón, de 8 años, con 4 paradas bianuales o bienales. Y bueno, este año toca la parada media. Y pasa es que la parada de este año tiene un impacto negativo en el cash margin de 24 millones. 24 millones es lo que entre lo que dejamos de ganar más lo que gastamos en la parada son 24 millones. Y eso solo en cash margin. Luego además hay que meterle los 15 millones que metemos de inversión. O sea que este año en el cash flow, que se va a ver todo, pues partimos de 40 millones menos que el año pasado. ¿Vale? La parada del 2013 fueron 84 millones. O sea, es que nosotros, aquí la gran virtud de Atlantic Copper es que ha mantenido un socio, que para eso el equipo directivo tenía mucho que ver, lógicamente, y en fin, trabajando en todo, porque es fundamental la credibilidad. Para la sostenibilidad como un accionista es fundamental la credibilidad, cumplir lo que promete, y eso es lo que intentamos hacer y parece que va dando resultados. Inversiones, y me parece que he terminado. Pues sí, he terminado. Pues muchas gracias por aguantarme el tostazo.